Hola Marilis, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Gracias a Dios. Estoy muy bien, estoy muy bien. Como te acaba de decir, muchas gracias por estar dispuesta a hacer esta entrevista conmigo. Estoy en una, siempre digo, pero últimamente el propósito de mi canal es mostrar a la gente, las personas que han aprendido otros idiomas para motivar a la gente. Entonces, el algoritmo de mi YouTube está, entre comillas, programado para mostrarme personas en este camino. Y me acuerdo que hace unos meses estaba almorzando y se me apareció un video de una niña, me parecía una niña chiquita, ¿no? Este, hablando de cómo se aprende un idioma, entonces quería ver realmente, ella realmente había aprendido inglés bien, entonces me enteré mientras estaba explorando tu canal que tú hablas inglés muy bien, yo diría a un nivel, no sé los niveles formales, pero a un nivel C1, C2, lo cual es maravilloso, entonces dije como, ay, sería chévere traerla al canal por dos motivos, por dos razones. La primera, obviamente, es para motivar a las personas que están aprendiendo español, pero también hay personas que me siguen que están aprendiendo inglés y su idioma natal es español. Entonces, puede servir como una gran motivación para muchas personas. Sin más preámbulo, Marilis, puedes presentarte para nosotros, cuéntanos un poco de ti y también cuántos años tienes, porque es muy interesante que has desarrollado un inglés tan fino a tu edad pequeña. Ok, primero, mi nombre es Mayrelis. Para los que no me conocen, soy del canal Mayrelis en Languages y mi canal es muy parecido al tuyo. Me enfoco en motivar a esos jóvenes que creen, principalmente los de la República Dominicana, para que se motiven a aprender idiomas por su cuenta. Y Ujú. tengo 19 años, sé que parezco más joven, me lo han dicho mucho, pero Ujú. son recién cumplidos. Así Ah, que ok. Bueno, Marilis, estoy pronunciando tu nombre bien porque a veces mato los nombres. ¿Cómo se pronuncia bien? Mayrelis. Mairelis, lo Sí. tengo, Mairelis. Mencionaste que tienes 19 años. Ah, Pues, podemos, permíteme hacerte unas preguntitas, perdón, en inglés para que la gente vea cómo hablas, ¿no? Entonces, of course. Marilis, what was the motivation for you starting your YouTube channel? I know you've learned English for a long time, and we can talk about that in Spanish, but what motivated you to start your YouTube channel? Okay, at the beginning, I always dreamed about like having a YouTube channel. I always want that since I was a child, but I never tried that because I didn't had like a, a strong motivation why. Mhm. And I was like thinking about like what topics I can discuss and what I can offer to others that can really help them. Mhm. And then I came to the idea, I was like, Marelis, what are you good at? And Mhm. I realized that, well, I learned English by myself. I can inspire others to do the same. And especially Dominican youth who are here in the Dominican Republic, there's a common thought that if you learn English, you can have a good future Mhm. because we all know that English is a super important like language. And I Mhm. was like, I can inspire others to learn English as I did. Here is kind of expensive to Uh, study English at a academy or something, but I just wanted to show others that this is possible if you focus on that. Perfect, perfect, perfect. Entonces, como pueden ver, ella habla muy bien inglés, casi sea perfecto, básicamente. Entonces, Mayrelis, tienes 19 años. ¿A cuál edad empezaste a aprender español? Y también quiero saber qué te motivó a empezar a aprender español. Perdón, si dije español, quería decir inglés. Sí, sí. Aprender inglés. Porque no sé, de nuevo, tienes 19, entonces como adolescente, ¿cómo es que tenías la idea de aprender un idioma y enfocarte en un idioma mientras estabas estudiando y todo eso? Entonces, o sea, ¿cuál fue la motivación para ti? Primero, yo estuve interesada en el inglés desde que era pequeña. Cuando tenía 11 o 12 años, quería aprender inglés,
pero no tenía la mentalidad o la madurez suficiente para entender que podía hacerlo por mi cuenta. Como te Ujú, mencioné, aquí en República Dominicana es un poco costoso aprender inglés en academias. Tienes la oportunidad de hacerlo en la escuela, pero esos programas no son tan excelentes que digamos, o sea, pueden ujú, llevarte a un A2 o un Early B1, pero no es como que vas a llegar avanzado. ujú, Entonces, yo al principio, cuando tenía esta edad, mi motivación era que yo quería entender cómo las personas podían aprender otro idioma. O sea, ujú, de pequeña siempre esa fue mi pregunta. ¿Cómo pueden otras personas, quienes son nativos en español, tener la habilidad de hablar otro idioma? Entonces, por eso empecé al principio y no empecé directamente por mi cuenta, sino que un tío me enseñaba inglés junto a mi hermana y a una prima, pero no duró mucho porque él estaba muy ocupado con el trabajo y no nos pudo continuar enseñando. Recuerdo que la primera frase que aprendí en inglés fue con él, que fue He's in the garden, y recuerdo que yo estaba muy feliz por eso, ajá, pero lo dejamos porque él estaba muy ocupado, como te mencioné, y después, años después, ya cuando yo tenía 16 años, fue cuando dije, bueno, las redes sociales, veía muchas personas que decían que habían aprendido inglés por su cuenta, yo dije, bueno, pues quiero intentarlo. Entonces, ujú. cuando tenía 16 fue que formalmente comencé a aprender inglés por mi cuenta. Ok, bueno, bueno, muy interesante. Entonces, Sí, este interés se te sembró desde cuando eras chiquita. sí, desde que era pequeña. Entiendo, entiendo. Entonces, ahora nos puedes hablar de los pasos que tomaste, perdón, las cosas que hiciste para aprender, porque todo el mundo tiene su método, su forma de aprender. Entonces, ¿cuál es la tuya? Y mi proceso fue un poco largo porque yo comencé con el pie izquierdo. O sea, comencé erróneamente. Al principio, como era nueva en todo esto, yo no tenía una guía, no sabía bien qué estudiar, solamente cuando me sentaba, estudiaba temas aleatoriamente. Y Mm, sabemos que los idiomas tienen un orden lógico, ujú, que para resultar victoriosos en el proceso debemos respetar ese orden. Entonces, yo aprendía también palabras fuera de contexto y eso me llevó a frustrarme. Después me tomé una larga pausa, hablando de un año, algunos meses, y después fue que decidí organizarme y realmente tomármelo en serio. Aquí es donde yo elaboro una guía, busco otras guías también en Google para ayudarme con la que ya tenía. Y entonces fue que comencé ya a establecer tiempos de estudio. Yo estaba en la escuela, así que tenía dos oportunidades para estudiar, en la mañana muy temprano y en la tarde cuando llegaba de la escuela. ujú. Entonces ahí es donde yo decido, por ejemplo, una de las cosas que hice, que fue lo que más me ayudó, fue haber decidido todo lo que veía tenía que ser en inglés. Ok. Esa fue una de las cosas que más me ayudó a consumir mucho contenido en el idioma, porque yo decía, wow, no vivo en un país donde se habla inglés. Ujú, Entonces, por algún lado, tengo que adquirirlo. ujú, ujú, Por ahí comencé adquiriendo todo lo que podía en inglés, después comencé a ponerme metas de vocabulario semanales, de cuántas palabras tenía que aprender. Yo iba por mi casa anotando las cosas que no sabía decir, se veía el sofá, decía, ah, no sé decirlo, tengo que aprenderlo. Y a mi mamá le gustaba mucho, ella se reía de mí porque ella decía, wow, Mayrelis, vas a aprender a decir todo en la casa. Pero ujú, eso me motivaba. Entonces, cuando yo le escribía, le decía, ah, mami, mira, aprendí a decir esto, ¿viste? Y ujú, nada, y también otra cosa que hice fue disponerme, mi hermana también ujú, aprendió inglés junto conmigo, entonces nosotras establecíamos días y tiempos específicos para practicar el idioma porque algo muy importante es hablar. Eso siempre lo digo en mi canal. Al principio, cuando aprendemos un idioma, siempre tenemos miedo a equivocarnos. Siempre ese miedo nunca se va a ir. Yo todavía tengo el miedo a equivocarme, a cometer un error gramatical o lo que sea. Y como busco que mis viewers se enfoquen en que no importa cuántos errores cometas, si no cometes un error, nunca vas a saber la forma correcta de hacerlo. exacto. Entonces, esa fue una de las cosas también que me ayudaron bastante a mentalizarme de que estoy aprendiendo, está Ujú, bien que me equivoque, está bien que haya comenzado de la forma incorrecta, tengo una nueva oportunidad para hacerlo de manera correcta. ujú, Entonces, eso fue lo que mayormente hice.
tener una guía, establecerme tiempos específicos de estudio para no procrastinar, Ujú. aprender mucho vocabulario al principio porque no sabía decir nada y consumir todo lo que podía en el idioma. Ok, unas preguntas sobre eso, sobre eso. ¿En un momento usaste tarjetas de memorización o no? Sí, flashcards, sí. ¿Te servían? Sí me servían cuando al principio, ya después de que mi nivel aumentó, no me servían, porque ya yo sentía que estaba aprendiendo muy pocas palabras. Entonces, no sé, yo en eso de los idiomas soy muy intensa. Entonces, yo sentarme a hacer flashcards de 15 palabras, 20 palabras, para mí era como muy poco. Por eso decidí mejor, en lugar de usar flashcards para aprender vocabulario, decidí ver series. O sea, yo tratar de escuchar activamente, escribir todas las palabras que yo no entendía. Entonces, en ese contexto, yo me las aprendía por esa cantidad de palabras. Ok, muchas gracias por esa explicación. Y otra pregunta sobre ese proceso específico, porque ayer, de hecho, un chico de Francia me estaba hablando sobre el proceso de aprender español y le decía lo mismo, pero él después de eso me preguntó, pues Mike, después de escribir las palabras que no sabes cuando estás leyendo, perdón, cuando Ujú. estás escuchando algo, ¿qué haces con esas palabras? O sea, ¿las estudias o nada más repasas por esas palabras de vez en cuando? ¿Qué hacías tú? Ok, lo que yo hacía con esas palabras era que primero en mi aprendizaje, después de que yo llegué a B1, eliminé el español. Esas palabras yo buscaba la definición en inglés y Mm, trataba de que en mi mente hiciera sentido de cómo yo puedo usar esa palabra. mm, Entonces trataba de aplicarlas ya en oraciones, por ejemplo, hacía oraciones con esas palabras, esas oraciones las leía y después de que entendía el uso de la palabra, ya era conscientemente tratar de incluirlas en mi speaking. bueno, muchas gracias por esa explicación. Ok, ya mencionaste que, entre comillas, desperdiste tiempo estudiando en la forma Ujú, en la que empezaste, ¿no? Pero, ujú. y además de eso, en el mundo del aprendizaje de idiomas, todo el mundo dice esto y es que hay muchas formas de aprender un idioma y estoy de acuerdo, pero con eso ya dicho, tengo una pregunta. ¿Tú piensas que, no sé si se puede decir en español, pero universalmente, o sea, en general, Ajá. hay cosas que no se deben hacer? O sea, hay cosas en el proceso de aprender un idioma que no se deben hacer. No es un asunto de, ay, pues si es tu gusto, o sea, que lo hagas, ¿no? Hay cosas que dirías tú como que no hagas esto. Hay cosas así y sí hay, o sea, ¿cuáles son? Bueno, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, una de las cosas que yo considero que no se deberían hacer al principio es comenzar sin una guía. Mm, Por ejemplo, nosotros desconocemos el idioma que vamos a aprender. ¿Cómo mm, sabes qué debes estudiar primero? ¿Cómo sabes qué debes estudiar después? Entonces yo siempre, y lo digo porque yo comencé sin una, por eso fue que digo que comencé con el pie izquierdo. mm, Yo entiendo que comenzar sin una guía es como ir a un sitio sin un mapa, mm, como ir a un territorio donde tú nunca habías estado sin un mapa. Entonces, mm, esa es una de las cosas que yo considero que es no negociable en el aprendizaje de idiomas, comenzar sin una guía. mm, Otra de las cosas es no ser constante. Sé que se repite bastante, pero lo digo desde la voz de la experiencia, y es que cuando tú empiezas a aprender un idioma, y lo digo porque me pasó con el inglés y ahora me está pasando con el chino, ok, que he tenido que tomar por la universidad, por algunos proyectos personales, he tenido que tomar algunas pausas largas. Entonces, cuando estás empezando, es crucial, crucial que le dediques bastante tiempo al idioma ujú, porque tu cerebro se está acostumbrando, aún no está acostumbrado. En mi mm, caso, yo últimamente no he estado activamente estudiando el inglés, pero mi teléfono está en inglés, todo lo que veo en YouTube está en inglés, o sea, mi environment está en inglés prácticamente, sí, pero en el chino no. Con el ajá, chino, si yo no estudio el chino, no lo voy a adquirir, porque es mm, la única forma, es el único momento donde yo estoy en contacto con el idioma. ujú. Entonces, esas dos cosas, empezar sin una guía y no ser constante en el idioma. Ajá, entiendo. Muchas gracias por esa explicación. Me río porque estoy bromeando, no estoy hablando en serio. Pero, o sea, tú me das envidia y hay otros chicos que he grabado, con los que he grabado videos que me dan mucha envidia porque son tan jóvenes
y ya han desarrollado la habilidad de hablar un idioma, dos idiomas, obvio, ¿no? Con fluidez y estás en tu tercer idioma, qué bueno, felicidades, en serio. O sea, imagínate cuando tengas, perdón, 30 y pico años, 40 y pico años. O sea, sería maravilloso, güey. Sí. Felicidades. Ok, Gracias. de nada, de nada. Ok, bueno, o sea, no sé si sabes, pero soy aquí en Estados Unidos, soy maestro de inglés, entonces Mm, cuando estudiantes inmigran a Estados Unidos o si nacen aquí pero tienen papás que hablan otros idiomas, tiene mi clase para ayudarles a aprender inglés y refinar su inglés si ya lo habla. Entonces he notado como maestro que para hispanoparlantes hay unos sonidos, unas cosas gramaticales que sí. usualmente se les hace muy difícil, pero para algunos estudiantes es normal, o sea, fácilmente pueden superarlos, o sea, no hay problema, pero hay otros que me dicen como, no, profe, es que no puedo, aquí, o Mm, sea, en español no se dice así. Entonces, hay unos que quiero mencionar y si tú tienes unas cosas, o sea, que nos digas, por favor. Pero la primera es en inglés, cuando una palabra empieza con la letra S. Muchos de mis estudiantes, y lo noto en el público, ¿no? Muchas personas quieren agregar una E enfrente. sí, sí, Exactamente. sí. Entonces, para la mente de un hispanoparlante, ¿qué está pasando cuando están leyendo las palabras así en inglés? ¿Y qué es lo que tú has hecho para superar ese problemita, digamos? Tienes toda la razón. Yo también imparto clases de inglés a mis sobrinos y primos, a Ujú. algunos miembros de mi familia, y sí es algo que he notado con ellos. Para los hispanohablantes, la E, o sea, en español no hay una palabra, al menos que yo conozca, que tenga S sola. Siempre tiene una E por delante. Entonces, para nosotros es como que vemos una S sola, pero automáticamente se nos sale la E. Y eso es algo con lo que yo batallé con mis estudiantes también de que quiten la E al principio, pero sí hay muchos sonidos que ustedes tienen en inglés que no tenemos en español que se nos complican bastante. En mi caso no fue tan difícil, pero unos sonidos que yo siempre veo que a las personas se complica es el pasado simple, la terminación ed y Ujú, la th. Wow, ujú, 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 los más difíciles para los hispanohablantes. Y ujú, también una palabra específica es important. ujú, 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 También se les complica mucho y es por esto, es que esos sonidos no los tenemos en español. ujú, Y el ujú. español es un idioma, no es tonal, pero tiene entonación fuerte. Entonces, Ajá. hay palabras en inglés que no llevan tanta entonación y hay algunas que sí llevan, pero que para nosotros se nos hace muy difícil. Ujú, tienes razón, porque muchas veces tengo que decirles como no, para pronunciar la TH tienes que poner tu lengua en medio de los dientes. No hay forma de pronunciarlo bien sin hacer eso. Sí, sí, hay otro también. Ay, porque estaba pensando en otra cosa que se les hace muy difícil, no me acuerdo, pero, o sea, muchas gracias por esa explicación. Tienes mucha razón, la TH definitivamente. Y, oh, ya me acuerdo lo que te quería preguntar. Mayrelis, perdón. Tú sabes, ¿no? En inglés hay unas palabras en el pasado simple que terminan con ed y son pronunciadas como si fuera ed, o sea, el sonido es ed, Ujú. ¿no? Pero hay otros que suenan como t, la terminación suena como t. Entonces, ¿cómo es que aprendiste eso? Porque ni siquiera sé enseñar a mis estudiantes eso, nada más les digo como tienes que acostumbrarte a memorizar eso básicamente al escucharlo tanto, pero o sea, ¿cómo has aprendido eso? Bueno, para ser honesta, yo no tengo una técnica o metodología de cómo lo aprendí, ni siquiera sé cómo lo aprendí y creo que fue a través de, no sé, adquirir el idioma, de toda la cantidad de contenido que consumo, creo que así fue como pude aprender a Ujú. pronunciar. La pronunciación para mí nunca fue un problema, siempre fue algo fácil para mí Ok. desde ese punto de vista, pero realmente no sé cómo yo Ajá. aprendí. Ok. Pero Ok. algo que yo sí creo que ayuda bastante son los trabalenguas. Ok. Un problema que tenemos los hispanohablantes, como te mencioné, es que como no estamos acostumbrados a esos sonidos, nuestra lengua se nos enreda un poco. Ujú, Los ujú. trabalenguas te ayudan bastante a soltarte y yo practiqué muchísimo con trabalenguas y creo que esa es una de las razones por las cuales puedo pronunciar bien el idioma. ¿Tú recuerdas una trabalengua ya? O sea, una, si no, está bien, pero...
Quiero Eh, saber cuáles son que usaste, básicamente. es que no recuerdo mucho, no recuerdo muchos, pero hay uno que lo mencioné en un video específicamente por eso. Es como she sells at the seashore. Ajá, yeah, Por yeah. la S. Fue uno de Ajá. mis favoritos y uno de los que más trabajo me costó por el tema de las S, pero ese yo practiqué bastante con ese. Me dio risa porque esa trabalengua es algo que los niños aquí dicen mucho, o sea, me dio mucha nostalgia Ujú. como cuando era niño. Ok, bueno, Sí. ahora como alguien que enseña, porque ahora me enteré en el hecho de que enseñas inglés, entonces ahora Ujú. que enseñas inglés y tienes mucha experiencia con angloparlantes, y no sé si tienes experiencia escuchando a personas que hablan inglés como primer idioma, tratando de hablar español, pero Sí. ahora quiero saber cuáles son unas cosas, unos patrones que escuchas en los angloparlantes cuando están hablando español, que son errores comunes o mala pronunciación o algo que notas con nosotros. Una de las cosas es el género. Mm, Muchas veces yo sé que el género suele ser un poco difícil en el español porque no hay un patrón específico. Por ejemplo, hay personas que yo he visto que dicen, wow, pero ¿por qué agua dice el agua en lugar de la agua? ujú, Por ujú, la terminación. Entonces, esa es una de las cosas que a veces escucho a nativos ingleses hablando español que cometen esos errores. ujú, Realmente sí es importante si tú quieres, si el idioma lo vas a utilizar, por ejemplo, ya para contextos académicos o profesionales, pero en el daily speaking a nosotros no es como que nos importe mucho. Y algo de la pronunciación es la R, ujú, que ujú, ustedes no tienen ese sonido y ustedes solamente pronuncian la R, que es ujú, como lo que se usa en inglés, como started, la R. ujú. Y se le dificulta bastante a ustedes mencionar la R. Sí, 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 sí. Y Sí. esto es lo que nos permite identificar si una persona habla, es nativo o no español. Ajá, ajá. Un error con el género o el R también. Sí. Ajá. Porque, sabes, no queremos decir comer. Sí, Comer. Difícil sí. para muchos de nosotros. Ok. También la doble L, que es como la Y, el sonido de Y, lluvia y así. Ujú. Usted bien. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas? No te dije, o sea, no te pasé esta pregunta con anticipación, perdón, estoy hablando rápido, pero ¿qué piensas de la meta de querer hablar como nativo a largo plazo? ¿Tú piensas que esa es una meta, básicamente es una tontería porque nunca vamos a poder hablar realmente, o sea, realmente sonar como nativo? ¿O qué piensas de ese fenómeno? Yo entiendo que sí, que es totalmente posible. Obviamente es algo que sí toma tiempo, porque hablar como un nativo conlleva no solamente tú saber cuáles palabras usar, sino también conocer la pronunciación, las jergas, etcétera. Pero yo considero que es algo totalmente posible. Si se pone el esfuerzo, si se pone la dedicación y si más si vives en el país, te habla el idioma que quieres dominar, sí puede ser totalmente posible. Ok, muy, muy interesante. Ok. Bueno, okay, ahora quiero hablar de la fama, de la reputación, de la percepción de aprender otro idioma en países diferentes. Entonces, aquí, por lo general, por el hecho de que muchas personas no son bilingües, por lo general, lamento decirlo, pero por lo general, aprender un idioma usualmente no es algo que la gente apoya. O sea, es algo como, es muy interesante para la gente aquí, pero no es algo que usualmente tu familia va a apoyar. Obviamente hay casos específicos, pero por lo general no es normal. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé, todo el mundo, mis amigos, mis papás me decían como, ah, qué bueno, pero tú no vas a aprender ese idioma. O sea, porque no se ve usualmente. Entonces, allá, ¿cómo es? Ya mencionaste que hay academias y todo eso, pero ¿cómo está visto ese poder? O sea, cuando la gente se entera que tú hablas inglés con fluidez, o sea, piensan que eres rica o que vienes de una familia con plata o que eres súper inteligente, una genia. O sea, ¿cómo piensan? Bueno,
En República Dominicana, el inglés es muy bien visto. Ujú, Porque sabemos que el inglés es muy importante y aquí todo el mundo, todo el que puede, todos los jóvenes que pueden tratan de aprender el idioma. O sea, si tú dices que vas a aprender inglés, todo el mundo se va a alegrar y van a decir, wow, sí tienes que aprender inglés. Obviamente en casos específicos, sí se ha visto y he visto que hay personas que subestiman la, la habilidad de la ujú, persona que quiere aprender inglés. Hay personas que dicen, oh no, tú no das para eso, o, ah, oye, ¿de qué es aprender inglés? Pero en el caso del inglés sí es bien percibido. Ahora, en el caso de otros idiomas como chino, coreano, sí la gente lo va a aceptar, pero lo va a ver como si tú no puedes aprenderlo. O sea, ujú, igual que en Estados Unidos. Aquí solamente hay una excepción con el inglés, pero después con los otros idiomas es difícil que la gente realmente crea que tú puedes hacerlo. ujú. Pero, por ejemplo, en mi universidad casi todos hablan inglés porque hay una escuela de idiomas. Por ejemplo, la mayoría de las carreras tienen como requisito saber otro idioma aparte del español. En mi carrera yo tengo que saber español, tengo que saber inglés y tengo que saber un idioma extra. Pero Wow, en el caso, por ejemplo, de los campos, de los lugares retirados de la ciudad, muy pocas personas hablan inglés, por no decir ninguna. entiendo, entiendo. Ok, muy. Mayoría de los cursos, academias, universidades están en la ciudad, Ujú. entonces es mucho más fácil que encuentres personas en la ciudad que hablen inglés a que encuentres personas en el campo. Ok, bueno, y no sé si hemos mencionado, pero eres de Santo Domingo. Creo que hemos dicho esto, pero no me acuerdo si fue antes o antes de grabar, entonces sí. Bueno, actualmente vivo en Santo Domingo, pero realmente antes de mudarme viví en un campo. Ah, bueno, ok. Ok, interesante, interesante, interesante. ¿Cómo está, cómo es ese cambio? Normal porque no fue tan chocante para mí porque no es un campo campo, sino donde vivía es un lugar apartado, es como una zona casi urbana. Ok, O sea, no es tan diferente a la ciudad. No es entiendo. como de esos campos donde siembran arroz, no, 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 no. Es Ok. como un lugar retirado de la ciudad que no está en la ciudad, pero es parecido. Ok, entiendo, entiendo. De hecho, suena como el lugar donde vivo ahora, o sea, un poco, o sea, lejos de la ciudad, pero no tan, tan, tan Ujú. campo. Ok. Bueno, ok, hace una semana estaba hablando con mis estudiantes porque obvio mis estudiantes han emigrado a Estados Unidos unos, y estábamos hablando de cómo, si tienen la oportunidad de tener hijos, cómo van a criar a sus hijos en cuanto al idioma. Y en mi caso personal, me gusta tener la habilidad de hablar en español, me ha ayudado bastante. Entonces, quisiera que mis hijos hablaran español también. Entonces, pero la conversación se trataba de cómo se hace eso, o sea, cómo se cría un hijo bilingüe, básicamente. Entonces, cualquier persona que ha aprendido un idioma tiene sabiduría en ese aspecto. Entonces, quiero saber qué piensas tú en cuanto a eso. Obviamente eres, o sea, eres jovencita, jovencita, no estamos pensando en bebés ya, pero en general, como proceso, ¿qué piensas que es la mejor manera para criar un hijo bilingüe? Bueno, yo he discutido este tema bastante con mi hermana. Y yo he llegado a la conclusión de que cuando tenga hijos, obviamente sí ellos deben dominar más de un idioma. Mi meta, Ujú, por ejemplo, es ser políglota y quiero que mis hijos vayan por ese mismo camino. Pero ujú, yo entiendo que la mejor manera sería tú enseñarle uno en casa y que la sociedad le enseñe otro en el ambiente. Me explico, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de criar mis hijos aquí en República Dominicana, un país de habla español, mis hijos van a ir a la escuela y van a hablar español, van a ir al supermercado y van a hablar español. Pero en la casa sería mi deber como madre, por ejemplo, inculcarle otros idiomas, como el inglés o el chino o el alemán o cualquier idioma que yo hable. Porque entiendo que cuando los niños están pequeños es la mejor oportunidad que se tiene para que ellos puedan aprender otro idioma, porque su cerebro está en su mejor momento, ellos pueden aprender muy rápido, los niños absorben mucha información en muy poco tiempo. Entonces ujú. yo entiendo que sería una muy buena oportunidad enseñarle desde tu casa a esos niños para que también sean bilingües. Hay Ok, personas que entienden que no es algo, no es no es una buena práctica porque dicen como que los niños no van a tener un solo idioma, como que no van a ser
no van a identificarse con un solo, pero yo creo que sí. Creo que es importante que los niños, aparte de que tengan un idioma o sea, en la escuela, en su entorno exterior, también aprendan uno desde la casa. Ok, estoy de acuerdo. Déjame jugar el abogado de diablo, de nuevo, desde mi punto de vista. ¿Qué piensas, qué dirías a la gente que dirían como, pues, Mayrelis, tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa si tu hijo al entrar en la escuela no puede leer bien en español por el hecho de que le hablabas todo el tiempo o le leías todo el tiempo en inglés en la casa? Entonces puede que sea retrasado en la escuela en el idioma del ambiente por haber estado en un ambiente donde no usaban el idioma. ¿Me entiendes? ¿Qué piensas? ¿Qué dirías a esas Bueno, personas? te lo voy a explicar con un ejemplo que le pasó a una prima. Ella Ujú, tiene un niño que él desde pequeñito, ellos antes vivían en Chile, ahora se mudaron a Estados Unidos. Él desde pequeñito veía cosas en inglés, pero ella no habla inglés, ella habla español. Cuando llegó a Estados Unidos, el niño va a la escuela y todo es en inglés, pero en ujú, su casa todo es en español. Y él, las profesoras se comunicaron con ella y el niño tiene un buen desempeño en inglés, pero también en español, o sea, él habla los dos idiomas. Y ujú, ella no le enseñó inglés, sino que lo aprendió prácticamente con los muñequitos en la escuela, pero él también habla español porque en su casa eso es lo que se habla. Yo ujú, diría que hay probabilidades de que, bueno, el niño tenga al principio algunos problemitas con adaptarse en la escuela, pero yo entiendo que aunque solamente hable español, los niños siempre van a tener problemas al principio de la escuela porque es algo nuevo para ellos. Ahí le ujú, enseñan cosas que ellos nunca han visto. ujú, ujú. Entonces, yo creo que aunque tenga esos problemitas al principio, yo creo que sí lo haría. Ok, muchas gracias por esa explicación. De nuevo, no es mi punto de vista, nada más yo sé que alguien va a comentar, pero ¿qué pasa si? Entonces, ya. Ok, le hago esta pregunta a todo el mundo que aparece en el canal. Entonces, quiero saber, y Marelis, que no tengas miedo de decir algo, o sea, que no me puedes insultar para nada. Ok. Entonces, quiero que me digas cuáles son tus percepciones de Estados Unidos ahora que has aprendido inglés, porque o sea, el idioma es la llave para la cultura, no a la cultura. Entonces, me imagino que has aprendido mucho, tu percepción tal vez del país ha cambiado. ¿Has conocido Estados Unidos antes? No, nunca lo he visitado. Ok, ok, bueno, entonces, bueno, de lo que sabes, de lo que has visto, nos puedes decir tres cosas, digamos, que desde lejos te gustan de lo que ves de aquí y tres cosas que tal vez no te gustan o que te hacen decir como, ay, no sé si estoy cómoda con esas cosas. Sí. Ok, voy a empezar por las cosas que me gustan. Ujú, Y una de las cosas que me gusta de Estados Unidos es que hay muchos sitios buenos a los que ir. O sea, hay muchos sitios icónicos a los que puedes visitar. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Hay muchos museos que me gustaría visitar. El Museo de la Biblia es un ejemplo. Y ustedes muchos en parques de diversiones, tienen a Disney, tienen muchos sitios realmente a los que me gustaría ir. Otra cosa que podría añadir que me gusta es el idioma. Me encanta el inglés, creo que se nota. Y sí me gustaría ir a Estados Unidos solamente para tener la oportunidad de poder hablar todo el inglés que pueda. ujú, ujú, Podría agregar que una tercera cosa que me gusta es la infraestructura del país, de las ciudades, principalmente de New York. Aquí en República Dominicana, sí las ciudades están desarrolladas, pero no a ese nivel. Entonces, ujú, esta es una cosa que si yo visitaría, estaría muy sorprendida de ver. ujú. Y tres cosas que no me gustan del país, bueno, dijiste que no te ibas a ofender. No, para nada. Primero es que, no sé, siento que es un país que si bien tiene cultura, no es tan rico en cultura como me gustaría. Por Ujú, ejemplo, ustedes tienen cosas que realmente los marca como estadounidenses, pero si yo tuviera la oportunidad de visitar un país solamente por su cultura, Estados Unidos no estaría en la lista, ujú, ujú, porque siento que es un país ya muy universal. ujú, ujú, O, su cultura es muy compartida. ujú, ujú, Es, otra cosa que no me gusta es el weather, el clima, ujú. porque yo soy una chica de isla, una chiquisleña. Yo, Ajá, o sea, este país es muy tropical, el calor, y yo siento que no sobreviviría al frío de invierno en su país. ajá, ajá. Y eh,
No, no creo que haya una tercera cosa que no me guste. Solamente son esas dos. Ok, bueno, bueno, bueno. Entonces, un día me gustaría escuchar de tu experiencia al llegar aquí, porque me imagino que será muy diferente. Obviamente depende a Sí, dónde vayas, pero sería muy interesante. ¿Hay unos destinos que te llaman la atención? O sea, unas ciudades en particular. sí. Em, Me gustaría primero visitar a New Jersey porque tengo algunos familiares ahí. Me cuentan que es un sitio muy lindo y eso. Y definitivamente suena cliché porque todos quieren ir ahí, pero a New York para ir a Times Square. Ajá, claro, claro, claro. Todo el mundo dice New York, Miami y Los Ángeles. Sí, sí. Nunca he escuchado decir a alguien, o sea, decirme, nadie me ha dicho como, ay, quiero ir a Washington o Oregon. Nunca, nadie. Y no es para ofender a los que viven allá. Ok, Marelis, ¿cuál es tu acento favorito en inglés? Y podemos hablar, digamos, de países o si no es necesario que digas Estados Unidos, pero si digas Estados Unidos, si dices Estados Unidos cuál acento adentro del país. Bueno, realmente mi acento favorito es el estadounidense. Entre el británico, australiano y yo elijo el estadounidense porque siento que la pronunciación es más fluida, como que realmente se me hizo más fácil también aprender esta pronunciación y creo Ujú, que es como la más bonita, sin ofender a nadie. ujú, ujú. Y dentro de Estados Unidos realmente no conozco acentos como de, ah, no, este acento es neoyorquino, realmente no sé qué acento tengo. Ay, te tengo que escuchar hablar de nuevo. Creo, pero lo que me salió, lo que se me salió, lo que se me vino a la mente, o sea, lo que estoy pensando es tal vez de California un poquito, porque hablas muy como, muy de, ¿sabes qué es un valley girl? Un valley, ¿sabes Ah, qué es un valley? Como el Valle de California, tienen un acento de las películas y todo. Tú hablas así. O sea, tengo que escucharte hablar de nuevo, pero lo que me suena. Ok, pero interesante. No hay un acento en particular que te interesa. Ok. Ok, ¿nos puedes contar para cerrar el video, para terminar el video? ¿Puedes contarnos un poco de tu canal, de lo que haces en redes sociales para que la gente pueda ir a verte? ok. Bueno, mi canal, el idioma que más se usa es español. Ahora estoy tratando de hacer blogs en inglés para que mis viewers lo tomen como listening practice, pero usualmente sí hablamos español. Mis videos son acerca de cómo yo aprendí inglés por mi cuenta, de cómo tú puedes hacerlo también. Estoy incluyendo otros idiomas que estoy aprendiendo, que son chino y alemán, y la dinámica va por ahí, para inspirar a los demás a que sí pueden hacerlo, que sí pueden aprender otros idiomas por su cuenta, que no es imposible y que con constancia, dedicación, los recursos que te apliquen a ti, los mejores métodos que tú puedas aplicar, que sí es totalmente posible. Muy, muy interesante, muy interesante. Buena suerte, que todo te salga bien. Y Marelis, la última cosa que quiero que nos digas, por favor, es que, Ujú. Marelis, tengo estudiantes que básicamente tienen tu edad, o sea, tienen 17, 18 años, y de hecho tengo unos que se graduaron hace un año o 2 años, que me dicen como, no, es que es imposible aprender este idioma. Unos de tu país también son queridos, o sea, los amo, pero son como no, es muy difícil, no puedo aprender, pero a veces noto que no hay motivación. Entonces, puedes terminar con un mensaje para los compañeros tuyos, ¿no? Sobre cómo se puede aprender, para motivarlos, para animarlos, que se pueden. Sí, por supuesto. Lo primero que me gustaría decir, que es algo también que siempre menciono, es que cuando dependemos enteramente de nuestra motivación, nunca vamos a lograr nada. Porque la Ujú, motivación es incertera, o sea, tú no sabes cuándo te va a motivar algo o cuándo no. Y lo que sí les recomendaría es que traten de analizarse de por qué están aprendiendo el idioma y que cada vez que sientan que no tienen motivación, vuelvan a ese punto, mediten en eso de por qué es importante para ti, de por qué decidiste en primer lugar aprenderlo y realmente eso ayuda bastante. A mí personalmente me ayudó en muchos momentos donde yo sí consideré como que tomarme pausas, pero ujú, mis motivos me permitieron continuar adelante. Y también que realmente aprender un idioma no es algo que surge de la noche a la mañana y que sí tenemos que poner esfuerzo. Hay ujú, personas que creen que cómo aprendí inglés en un mes o cómo aprendí inglés en un año
y realmente es muy subjetivo, depende de los métodos que apliques, depende de los métodos, del tiempo que dediques, pero realmente sí tienes que poner esfuerzo Ujú. y que sigan adelante, que traten de consumir todo el contenido que puedan, que eso los va a ayudar un montón, pero que no dependan de su motivación. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y reflexionar en el propósito, tiene mucho sentido. Y ahora entiendo por qué algunos no quieren aprender Marilis, porque unos me dicen como, profe, cuando me gradúe, voy para RD. Entonces, entendí. No quieren, no quieren, pero Pero ya, ya. Muchas sí, gracias, Marilis, y te deseo mucho éxito y gracias, igual. bendiciones con todo. Gracias. Chao. Chao.